Hola. Hello, hello. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se conecten. Estoy probando un nuevo sistema de apoyo. Vamos a ver si funciona. Sí, me veo un poco así, pero igual. No pasa nada, está bien. Hola, hola, hola. ¿Quién está por ahí? Ani. Hola, qué linda. Me encanta esa manito con la flor. Eleazar Espinosa, ¿qué estás haciendo mirando? Hola. Hoy día no estoy así como de duchada recién. Hola, Moni. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Moni? Hola, Jime. Hoy, ya me estoy mareando, ¿ven? Se me había olvidado esta cuestión. Ay, tenía unos aritos aquí preparados, me los voy a poner para verme más chulada. Hola, Leli, ¿cómo están? Hola, Caro. Renata. Hola, Pao. Me encanta que estés, Pao. ¿Estás en teletrabajo, Pao, tú? Yo creo que sí, ¿o no? Ánimo para todas las teletrabajadoras. Debe ser intenso. Tiene que hacer pausa saludable a estirar un poquito, alguna cosita, porque si no, la espaldita. Hola, Clau. Hola, Marce. Otilia. Ya, esto es como un curso ya. Son las de... Me encanta que se repiten, que lo encontramos aquí siempre. Ya, voy ordenando las fotitos. Las fotitos, un poquito, les tengo algunas fotitas nomás. Igual les puse algunas en el... Cuando promocioné el live, puse algunas fotos, ¿la vieron? ¡Gema, hola! Vamos a ordenar aquí la cosa. Hola, hola. Ya, bueno. Ya, estás con hospitalización domiciliaria. Ya, y te van a ver, Moni, ¿eso significa? Qué bueno. Mi suegra estuvo así. La iban a ver y todo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Luna. Hola, Luna. Las fieles. Sí. Por eso digo, porque es como un curso. Me encanta. Ya. No, esta nada que ver. Está mal aquí. Vamos, estoy ordenando las fotitos. Ajá, un poquito, algunas fotitos. Les voy a mostrar algunas nomás. Porque igual puse hartas. Qué bueno, Moni. Qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho que estés en tu casita. Eso como que da energía, ¿no? Sí. Sí. Cata, hola. Hola, hola, hola. Ya. Ok. Que no había alcanzado a ordenar esta cuestión. Hola, Fran. Yo creo que todas las teletrabajadoras como que hacen un aro aquí. ¿O no? En el live. Qué lindas. Qué linda, me encanta. Yo no sé, cuando llegue algún... Hola, Sofía. Cuando llegue algún día el momento en que hagamos una vida más afuera, yo voy a seguir haciendo esto. Lo siento, me van a tener que aguantar aquí. Me gustó. Porque además... Hola, Caroline, ¿cómo estás? ¿Viste que es un curso esto? Todas las ñoñas fieles, amorosas e interesadas y mateas. Connie. Hola, José, tú lograste enchufar del principio. Bien, muy bien. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué bueno verte por aquí. Qué bueno verte por aquí. Ya, chiquillas, vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Este mes, les cuento a las que a lo mejor no habían visto lives en agosto, ya llevamos uno más, pero les cuento, estamos en agosto hablando sobre los pueblos ancestrales. La Lu dice que lo siga haciendo ya, hasta que se me acabe el tema, porque los temas, porque no sé. Ay, viste que escuchan mientras trabajan, qué lindas. Qué lindas. Me encanta acompañarlas. Que mientras cocinan, mientras trabajan. Hola, Elvira. La Julia. Hola. Bueno, entonces... No, Julio, no puedes subir aquí. Ándate para la otra ventana. Perdón. Justo quieres salir por esta ventana cuando yo estoy aquí. Bueno, entonces... Este mes estamos trabajando, conversando, conociendo, profundizando sobre los pueblos ancestrales. ¿Sí? Mis miércoles domésticos con Pau.
Hoy ordenando el closet. Qué entrete, me encanta ordenar. Me encanta. Hola, Anita. Entonces estamos viendo pueblos ancestrales, lo cual es muy amplio porque ustedes saben que en los países árabes, ¿cuántos son? 22. Bueno, va cambiando, ¿ah? Dependiendo de la liga, es una cosa política igual. Pero sí, en general son 22, es como el número que más constante. Entonces imagínense de lo que estamos hablando, ¿sí? Mi polerón, sí. Estoy ya, en mi mente está la primavera. Sí. No, Julio, por favor. No, por favor. Oye, que se pone pesado. No. Oye, qué pesado. Todo porque tu padre no salió. Se distrae. Se te salía. Te veré mientras ejercito mis lesiones. Ay, ¿le gusta mi polerón? Por favor. Me lo regalaron. Qué lindo. Ya. Hola Adriana, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veía por estos lives. Qué bueno verte. Entonces, pueblos ancestrales implica diversidad geográfica, diversidad de contexto, implica matices también entre un mismo pueblo ancestral. O sea, hoy día vamos a hablar de uno que es muy extenso y que tiene muchos matices. La semana pasada hablamos de uno un poco más cerrado, que era el pueblo tuareg, ¿sí? Que tiene a pesar de que también está distribuido en varios países, una característica que tienen varios pueblos ancestrales, porque ellos, la verdad, no están ahí mucho con las divisiones políticas, porque ellos viven en esos lugares antes de que eso sucediera. Entonces, obviamente no están muy relacionados con eso. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo con los límites, que es muy bonito también. Hacen reuniones para definir los límites, entre ellos, en relación al espacio geográfico que ocupan. Hermoso, bueno. Y aquí uno con suerte saluda a la vecina, oye, pero bueno. Entonces, hoy día vamos a ver entonces a un pueblo mucho más extenso. La semana pasada vimos los tuareg, que está mucho más acotado, a pesar de que son varios países, que tienen matices dependiendo en realidad si es el norte de África o el África subsahariana, en los tuareg. Esa era la principal diferencia. En el caso de lo que vamos a ver hoy, hay un montón de matices y hay un montón de pueblos beduinos que son de origen beduino, pero que ya son un clan específico o tiene otro nombre. A veces incluso son mezclados. Por ejemplo, eso pasa en Siwa, chiquillas. En Siwa, en el oasis de Siwa, en Egipto, podríamos decir que ya hay una población nueva, que podríamos llamarle Siwi, que es del lugar. ¿Por qué? Porque ahí llegaron a todos los oasis, pero principalmente los de Siwa, que además yo lo conocí. Les voy a contar una historia ahí sobre el pueblo beduino. Yo no tengo tantas historias con el pueblo beduino. Los beduinos son mucho más herméticos, son mucho más para adentro, las mujeres son mucho más resguardadas, el burka es un reflejo de eso, de esa actitud un poquito más para adentro, más hermética. Entonces no tengo tantas historias, pero algún par tengo. Así que en el oasis de Sigua, del oasis de Sigua les puedo contar alguna. Ahí de hecho descubrí la diferencia entre bereberes y beduinos. Fue la primera vez que pude ver esa diferencia, entenderla, sentirla, conocerla, abordarla también. Entonces fue muy importante esa estadía en ese lugar. Y como les decía, en ese lugar, precisamente como hay bereberes y beduinos, se ha producido una mezcla. Arman familias cruzadas entre los dos pueblos, ¿sí? Entonces ya podríamos decir que es una población distinta, nueva, específica, Siwi. De hecho tienen música específica a Siwi y tienen como tradiciones que son también mezcladas, sincréticas. Pero es una mezcla entre beduinos y bereberes, ¿sí? La Marci quiere conocer Siwi, ¿viste? No es difícil llegar, o sea, es un poco difícil llegar, no hay mucha movilidad. No sé ahora, yo ya la última vez que fui fue el 2010, hace un montón de tiempo. Pero no sé cómo estar ahora. Pero no es tan imposible llegar, ¿eh? Es un poco engorroso, hay muy poca movilización. Puedes llegar por tierra, pero es un viaje muy incómodo, en un bus muy incómodo para las horas que son. Empieza a hacer frío en la noche, yo no sabía, me empecé a morir de frío en el bus. Porque en el desierto ustedes y en los oasis, tú sabes que en el día hace mucho calor y en la noche hace frío. Entonces hay que ir preparada. Pero yo te puedo dar todos los datos. Los matices me imagino que influyen en las diferencias culturales y tradiciones. Por supuesto. Sí, Fanny, efectivamente.
Igual hay elementos en común de base que los caracterizan, pero igual hay matices. Hola, Vane. Entonces, lo primero que voy a decir, para partir hablando de esto, porque yo le he dicho siempre que en estos live no me interesa decirle los beduinos son del año si se distribuyen entre los países, eso lo pueden ver hasta en Wikipedia. Ahora hay información, ya hay información fidedigna, ¿eh? Confíen. Yo, por lo menos la de Wikipedia y otras. También hay algunos como páginas de centros de estudios de pueblos ancestrales del Medio Oriente y del Norte de África, principalmente Masig y beduinos. Y hay información interesante respecto a cosas muy específicas, así que confíen. Lo que me gustaría hoy día es que lo conversáramos, como todo lo que hacemos en estos lives siempre, que es ponerlo más en discusión y conversarlo, hablarlo para que lo entiendan. No para que se lo aprendan de memoria y llenen su cuaderno, de igual entretenido eso, pero para que lo entiendan. En ese sentido, lo primero que quiero decirles es que es muy importante que traten de diferenciar, abrir la mente y diferenciar lo que precisamente los dos pueblos principales que nombré recién. El pueblo Amazigh y el pueblo beduino. Ahí hay universos de diferencia. ¿En qué sentidos? En todos. Lo que tienen en común muchas veces es el espacio geográfico, el desierto. Entonces, inevitablemente, si tú eres una cultura, eres parte de una cultura que vive en el desierto, hay elementos en común que tienen que ver con cómo te adaptas a ese lugar. Y por ahí también hay similitudes en respecto al adorno, respecto a algunas tradiciones, obviamente. Pero hay muchas cosas de base que son diferentes. ¿Cómo qué? Antes de hablar de los beduinos, entonces vamos a hablar de esta comparación entre bereberes y beduinos, ¿ya? Porque estos son dos de los pueblos principales que tienen que ver con las danzas que bailamos, chiquillas, en el Medio Oriente y en el norte de África. Entonces es muy importante que hagan esa diferencia. Primera diferencia, origen geográfico. Aquí van a estar los amazigh, ¿ya? Y aquí van a estar los beduinos. Espero que no se me confunda. Ya. Los amazigh podríamos considerar, definirlos como pueblos que habitaron de manera muy temprana los primeros habitantes del norte de África, hoy llamado Magreb, ¿sí? El pueblo Amazigh. Muy extenso, también con muchas diversidades, ¿sí? Los tuaregs son una derivación de ellos, por ejemplo. Es muy extenso. Entonces los dos pueblos grandes, ni siquiera tribus, ¿ah? Son como las etnias grandes, amplias, porque dentro de eso hay tribus, después clanes y después familias. Esa es como la organización, de más grande a más pequeño, más cerrado. Entonces, Amazigh, norte de África, hoy Magreb. Beduinos, península arábiga. Entonces ya tenemos mundos distintos, historias distintas, geografías distintas, historias distintas, ¿sí? Buena pregunta. Decir bereber es como decir araucano a los mapuches. Más hasta mapuche, porque hasta mapuche yo encuentro que es medio porque tú eres pehuenche, eres huilliche, etc. Pero ya, por último mapuche ya. Pero es como decir araucano. Bereber significa bárbaro y fue un concepto, una palabra que pusieron los colonos. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero igual ellos se apropiaron del término porque todo el mundo en Europa los conoce así. Y si tú vas a Marruecos, por ejemplo, todo se llama berber. Todo es berber. Cocina bereber, tour bereber, tatuajes bereberes, no sé, ropa bereber, souvenir bereber. Ellos se apropiaron del término. Entonces ya no es tan terrible, pero ellos se autodenominan Amazigh, por supuesto. Sus canciones, sus leyendas, esa es su palabra para autodenominarse, Amazigh, que significa persona libre. Entonces, claramente, obviamente, bereber es como... Pero no pasa nada, ¿no? Ya no es tan terrible. ¿Sí? La Brenda le gusta los beduinos, sí. Herméticos los beduinos, difíciles, ¿ah? Miren, bereberes, son así. Beduinos. Entonces, los beduinos son, en Chile hay una palabra, son brígidos, son como que son un poquito muy resistentes al contacto, no son tan abiertos, no tienen esta festividad que uno ve como en el pueblo árabe, no son más cerraditos, ¿sí? Ya, los beduinos se expanden por déjenme terminar la comparación entre Amazigh y bereber entre Amazigh y beduinos, y voy a hablar específicamente
del pueblo beduino. Igual todas esas cosas de los países que habitan y todo están en internet, ¿ah? Sí, yo no me los sé todos de memoria, de hecho, no soy, hay gente que dice que yo soy una enciclopedia, no. No, a mí me gusta opinar y me gusta pensar en las cosas, pero hay muchas cosas que yo no me sé de memoria, no soy buena para los datos, de hecho. A lo mejor algunos, pero no soy tan buena para los datos. Entonces no me sé todo tan específicamente. Consulten fuentes creíbles, hay varias en internet, ¿sí? Hola Natalie, estaba asesorando a tu hijo con un debate sobre la pena de muerte. ¡Wow! Qué bueno que hagan esas cosas en el colegio, me gusta. Mi colegio lo hacían, me encanta, porque quizás por eso soy así. Ya, entonces, otra característica entonces, Amazigh versus beduino, ahí estamos, para que abran la mente. Entonces, una diferencia, decíamos, geográfica, Magreb, hoy, norte de África y península arábiga. Ya, en ese sentido, respondiendo a lo que preguntaba la Ángel, la coneja, en la península arábiga, sí están presentes en el Levante también de manera muy importante. ¿Por qué? Porque el pueblo beduino tiene una súper crucial importancia en la proliferación del Islam. Eso es súper importante. Los beduinos le compraron, perdón, es que hablé tan coloquialmente, pero para que me entiendan. Los beduinos le compraron la historia, creyeron en eso muy rápidamente a los discípulos de Mahoma y fueron uno de los primeros pueblos en convertirse al Islam. No lo eran naturalmente, ¿ah? No son Hay gente que dice que eran beduinos los discípulos de Mahoma. Yo digo los discípulos, no sé si se dice así. En la descendencia, mejor. Eran beduinos la descendencia y los guerreros de Mahoma eran beduinos, no. Los beduinos se convirtieron al Islam rápidamente y se sumaron a la lucha y se sumaron a la conquista. Salieron de hecho a la península arábiga y ahí está lo que preguntaba precisamente el Ángel. Que como salieron de ahí, empezaron a habitar otros lugares. Incluso llegaron al norte de África. Entonces ahí viene la complicación. A diferencia de los Amazigh. Los Amazigh no salieron mucho de la península arábiga. Los Amazigh no salieron mucho del norte de África. Sí, en cambio, los beduinos sí salieron mucho de la península arábiga. Entonces, en el norte de África y en el Medio Oriente podemos encontrar a los dos pueblos. Por lo tanto, los beduinos están en muchos lugares. Muchos lugares. ¿Sí? Eso. Espérate, que me decían algo. La mitad de mi familia, de mi pololo, son descendientes de beduinos. ¡Oh! ¿Y eso que me dijiste, lo de que son más cerrados? ¿Su familia es así? Mira qué heavy. Imagínate cuántos años han pasado y como que eso continúa. Ellos son súper apegados a su identidad, como que no es que lo fuercen, pero es muy potente. Sus características de identidad, las características como de su personalidad y su idiosincrasia como etnia, son súper firmes, súper arraigadas. Entonces, mira, qué bueno lo que cuentas. En cuanto a la antigüedad, son similares en época, más o menos. Es que dicen cosas, pero ¿cómo? Vamos a ver, se supone que son 8.000 años antes de... O sea, hace 8.000 años. Hace 8.000 años. Igual que lo Amazigh, más o menos. Pero ¿cómo vamos a ver eso? No sé. Me encuentro un libro abierto, qué bueno. La cara de amargado y ganas de crear problemas, qué mala. No sé, yo creo que eso es un juicio. Porque mira, yo en Sigua, los bereberes son así, los beduinos son así, pero los que más me ayudaron fueron los beduinos. Fíjense. Sí. Así que hay que tener ojo ahí, como que hay matices, igual sobre todo dependiendo del lugar pues, y de cómo viven. Sí, me da la idea que muchos beduinos habrán luchado en la época de las cruzadas. No sé, o sea, del catolicismo, de eso viene después, no sé. Yo estoy hablando de la proliferación del Islam en el siglo VII. Ahí ellos son los reyes. Los reyes. ¿Por qué? Porque los beduinos tenían naturalmente como pueblo ancestral muchas tácticas de guerra. Tenían una organización muy importante, trabajaban las armas, tenían una organización tribal que permitía que fueran muy exitosos en los momentos de conflicto. ¿Sí? Entonces, los beduinos fueron súper importantes en la proliferación del Islam y por esa razón, respondiendo a lo que preguntaba la Ángela Coneja,
están en muchas partes, porque desde el siglo VII, con la proliferación del Islam, empezaron a salir de la península arábiga en este proceso de conquista que ligaba de alguna manera ligaba lo político, convertirse a lo árabe, como que es confuso esto, y es largo de explicar. Esa es otra historia, podemos hablar en otro momento. Pero muchas veces está unido esto de lo árabe con lo islámico. Por ejemplo, los egipcios no son árabes. Ellos bien tienen otra historia, otra raíz, pero en el momento de la proliferación del Islam hubo una invasión que también tuvo que ver con eso. Los beduinos fueron parte muy importante de la proliferación del Islam, pero mantuvieron su identidad étnica y sus tradiciones y se mantuvieron como un grupo aparte de los árabes, a pesar de que se sumaron al Islam, que no es lo mismo ser árabe que ser musulmán. No, hay muchos musulmanes que están en otros lugares, como en Asia, por ejemplo, y no son árabes. Ojo ahí también, ¿ya? A eso me estoy refiriendo. Entonces, qué interesante la historia, la verdadera. Sí. Bueno, entonces, ahora ya, ¿me entendieron más o menos las diferencias geográficas entre amazigh y beduinos? Entonces, si pensamos en esas diferencias, obviamente no son no son iguales. Por una parte, hay un origen parecido que tiene que ver con sus creencias. Estos dos pueblos, amazigh y beduinos, eran animistas, podríamos llamar. Animistas. Tenían creencias, creían animaban cosas del paisaje, de la naturaleza, el viento, las montañas, como muchas culturas ancestrales. Pero, rápidamente, como les digo, se compraron toda la historia de la descendencia de Mahoma y se convirtieron al Islam muy rápidamente y fueron fervientes musulmanes, muy buenos musulmanes. Y se cree, como son, los beduinos son tan buenos musulmanes en el sentido de que respetan los 5 pilares del Islam, hacen peregrinación a la Meca, son muy fervorosos y son muy espirituales también dentro del Islam. No solamente como del dogma y de cumplir las cosas por encima, sino que creen la palabra del Corán y la viven así. Como son tan buenos musulmanes, se cree que ellos fueron los primeros musulmanes, pero no, se convirtieron al Islam. Muy importante saber eso. Y se sumaron a la lucha de la proliferación del Islam y a estas conquistas. Porque por ahí dicen que eran buenos guerreros, sí, eran también tenían muchas destrezas que para ese tiempo, estamos hablando del siglo VII más o menos, octavo ya, desde que empezó las conquistas más grandes, las conquistas más extensas. En ese tiempo tenían sabidurías y manejos de cosas que eran muy importantes para todo ese proceso. Por ejemplo, además, ¿qué otras características tienen como grupo étnico? Así como que permea y es transversal a todas las tribus. Más allá del lugar y más allá de cómo viven, que hoy día eso es muy variable. Por ejemplo, el honor, el sentido del honor. Eso lo tienen los árabes también. Pero como les digo, los beduinos son muy coherentes con estas cosas. O sea, no solamente se lo saben de memoria, sino que lo viven y lo tratan de mantener. El sentido del honor, el sentido de la hospitalidad, el valor de ser guerrero, pero de ser guerrero por una causa. No andar... No, así dice gesto de metralleta, nada que ver, en ese tiempo había sables. No el gesto de matar por matar o de pelear por pelear, sino que lo del guerrero en el sentido de ser como un defensor de algo que creen. ¿Me entienden? No, los amazigh también se convirtieron al Islam. O sea, los convirtieron. Los convirtieron. O sea, si tenés el cuchillo aquí y te dicen, ¿te convierte al Islam? Obvio, claro, por supuesto. Allah. Sí. Pero yo diría que los amazigh mantienen muchas más tradiciones premonoteístas antes de convertirse al Islam. Y su Islam es mucho más sincrético. Su manera de vivir el Islam es mucho más sincrético. Los beduinos son rectos musulmanes. Lo viven de manera muy literal. Son buenos musulmanes. Mucha gente lo dice. Entonces, decíamos, otras características como tribu, el valor de ser guerrero, pero en el sentido de defender algo que creen. Eso, como justicieros en el fondo, no pelear por pelear. También creen el hecho de tener como precepto el honor también. Es muy importante que haya justicia, que sea justo. Si hay un conflicto,
hay que pensar mucho en la solución. Aunque la solución sea muy extrema y muy violenta, hay que pensarlo mucho. ¿Sí? Sí, viven de forma tribal en muchos lugares. De hecho, las que han ido a Egipto, las que han ido a Egipto aquí, ¿fueron a las pirámides? ¿Vieron los que están ahí con los camellos? Son beduinos. Y les aseguro que viven por ahí, en tiendas cerca de las pirámides con sus camellos, que son los que les dan trabajo, ahora con el turismo. Pero les aseguro que sí. Es un ejemplo súper burdo, muy turístico, pero así lo podemos encontrar. ¿Cómo se distingue? Por el kufiyeh, el kufiyeh, que es este pañuelo de algodón, que es cuadrado, pero que doblan en un triángulo y algunos se lo ponen como turbante y otros se lo ponen encima solamente. Hay fotitos ahí en el post que puse para publicitar la sesión. Hay algunas fotitos, pero voy a poner más en el grupo. Estoy súper atrasada con mi fanpage y los materiales de las charlas, pero ténganme paciencia porque soy una nomás y estoy promocionando mis cursos. Estoy como volviendo, empezando el segundo semestre y pensando en lo que va a pasar de aquí a diciembre. Entonces me atrasaba con eso, pero viene. O sea, de verdad que lo voy a actualizar, ¿ya? Ahí van a ver, pueden ver más fotitos. Bueno, y lo otro interesante de los beduinos, muy bonito, es que tienen un gran aprecio y es muy importante la poesía y la elocuencia. Qué bonito. O sea, tener discurso, poder hablar, defender ideas, las palabras. Hay algo muy bonito y muy importante con las palabras. En ese sentido, hay algo que se llama así. Tengo que mirar para abajo porque, no, ¿viste? No, yo no me sé tanto todas las palabras, pues no me da para tanto. Tag. Esto. Chin. Chin. ¿Por qué les cuento esto de manera tan específica? Esto que anoté. Porque a veces cuesta, como son tan herméticos, cuesta conocer sus tradiciones, sus danzas, su música. Bueno, y esta es una tradición súper importante, que es el Alta Gruda, no sé, estoy inventando cómo se dice, Alta Gruda, que es la poesía cantada tradicional de los beduinos, principalmente de Emiratos Árabes y de Omán, pero que se extiende a otros lugares, a otros beduinos de la península arábiga. Y fíjense que el año 2012, el Alta Gruda, que esta poesía, lo pueden encontrar en YouTube algunas cosas, Alta Gruda esta poesía cantada, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fíjense. ¿Cuándo la cantan? Cuando viajan, cuando van en sus camellos cruzando el desierto en caravanas por las razones que sean, por guerra, por comerciar. Las caravanas son para distintas cosas, o trabajando para otros que los guían por el desierto. Cuando van por ahí cantan esto porque se supone que los calma a ellos y calma al camello. Y como que les da protección y las canciones se tratan de eso, como de ir bien, de ir protegidos, estar contentos, felices, que el cielo los cuide, que la tierra, que la arena también los proteja. Hermoso. Hermoso. Espérate, que la Fanny había dicho algo. Algunas le contaron que las mujeres amazigh tenían el problema de sus tatuajes. Sí. O sea, de hecho, eso es de las amazigh, no de las beduinas. Las beduinas no se hacen tatuajes, porque las beduinas usan burka. Entonces, hay otras características. Las beduinas no. Pero ya que hablaste de las amazigh, vamos a hablar de las amazigh como esta cosa. Ayer justo estuve leyendo sobre eso. Es hermosa la tradición de los tatuajes amazigh. Ya que estamos hablando de los pueblos ancestrales, si surge alguna pregunta así de cualquier pueblo me la pueden hacer, ¿ah? Pero hoy día estamos hablando de las beduinas, acuérdense. Los tatuajes es una tradición hermosa, muy bonita del pueblo amazigh, que tienen que ver con la salud, con la protección, con la fertilidad, con una marca de identidad, de grupo, con protección contra los espíritus, etc. Pero cuando se convirtieron en el Islam, los tatuajes pasaron a ser haram, prohibido, a ser prohibido. Y las mujeres se empezaron a avergonzar de los tatuajes. Entonces, las que lo tenían trataron de borrárselos, o se los maquillan, y las mujeres más jóvenes dejaron de hacerlo. Terrible. Hoy está volviendo, cambiando, en algunos lugares más abiertos y en que hay una población amazigh muy grande en Marruecos. ¿Sí? Pero la beduina no tiene ese problema porque tienen otras maneras de adornarse. Entonces hay otras cosas ahí. Antes de llegar a la danza, dice, cuenta la Nati, casi por casualidad practiqué karate. ¿What? Karate, no veo porque es blanco. Karate Kyokushin. Y mi sensei nos hizo ver un documental de los guerreros beduinos para estudiar sobre el honor y justicia.
¡Oh, qué bonita historia! Me encanta que me cuenten esas cosas. ¿Y qué documental habrá sido, Natalie? Tú podrías preguntar. Qué bonito. Bueno, entonces, ya que hablamos de eso, ya que podemos comparar, para ver si van surgiendo los temas, ¿ven? Ya que hablamos de los tatuajes y del adorno de las mujeres amazigh, lo que preguntaba la Fanny, que han tenido ese problema desde la conversión al Islam, que cambió el estatus de si tienes tatuajes o no. Las mujeres beduinas se caracterizan principalmente por el uso del burka. Hay una sesión de estas teóricas que ya ni me acuerdo cuándo fue, chiquillas, porque la verdad... Ven que la estoy haciendo como del 20 de marzo, 18, 19 de marzo creo que fue la primera. Y al principio hacía 3 a la semana, yo no sé cómo. Después 2 y ahora una. Entonces hay un montón, yo ya no sé. Pero están todos arriba en mi video, en mi perfil. Pero hay una, hace rato que lo hicimos, como hace 2 meses, que fue sobre el burka. Entonces ahí pueden indagar específicamente sobre ese tema del burka en esa sesión teórica. Pero es muy importante... Así como el kufi en los hombres, es muy importante que reconocer esta característica como de adorno, de ornamentación, que también significa cosas para las mujeres beduinas. Es una de las principales características y una de las principales diferencias entre las mujeres amazigh y las mujeres beduinas. Ahora, vamos a hacer una alusión rapidita a esto, ¿ah? Porque ya hablamos de eso en el live sobre el burka, pero vamos a hablar un poquito. Por supuesto que los burkas son distintos, dependiendo de la tribu, dependiendo del lugar, dependiendo de la evolución que han tenido, si se urbanizaron más o no, si están más adentro en el desierto o tienen más conexión con otra gente. ¿Sí? ¿Me entienden? Guerreros ancestrales. Ya, búscalo, que entrete. La Fanny dice, mi casi suegra. Ya, dejémoslo ahí nomás. Mi casi suegra, que supongo que era Berebetus casi suegra. Amazigh, ya. Tenía tatuajes por ser amazigh y cuando se convirtió lloraba porque la estigmatizaban, sí. También pasó algo muy triste, podemos hablar de eso en otro live, ¿eh? Porque me sé mucho de esa historia porque entrevisté a muchas mujeres en Marruecos amazigh sobre este tema. Porque descubrí esta situación de la estigmatización de los tatuajes. Una de las razones es el Islam, que se convirtieron en haram. Y por supuesto que los tatuajes representan el animismo, entonces los persiguen. Pero por otro lado, también pasó que muchas mujeres amazigh, durante la ocupación francesa, fueron obligadas a prostituirse. Y a las prostitutas las tatuaban para que designarlas, que se notara que eran prostitutas. Y entonces el tatuaje empezó a asociarse con la prostitución. Más estigma todavía. Entonces las mujeres dejaron de tatuarse por esas dos razones terribles. Pero ahora no. Como el 2000 empezó a volver a esta tradición, de manera un poquito oculta, pero ahora mucho más abierta, porque hay ONGs también que las apoyan, que también hacen charlas culturales como de no pasa nada, defiende, esto es tu identidad. Heavy. Bueno, con el burka pasa lo mismo. Con el burka pasa lo mismo. Las mujeres beduinas urbanizadas muchas veces son presionadas para o no usarlo o cambiar su burka. Entonces finalmente dejan de usar su burka de beduina, que tiene adornos, que tiene especificidades, color, tiene bordados, colores específicos que designan su identidad. Entonces las mujeres beduinas dejaron de usar su burka para usar niqab. Niqab es como un burka pero negro nomás, negro. Y eso también es prácticamente lo mismo que pasó con los tatuajes para las mujeres amazigh. Esa es una de las... o sea, hay muchas razones por las cuales el pueblo beduino se ha adaptado y de alguna manera ha perdido un poco la profundidad de la vivencia de sus tradiciones, aunque no todos, hay muchos que lo viven y hay un montón por muchos lugares que ni estamos enterados, así que no nos preocupemos porque van a persistir, pero hay muchas razones por las cuales ha pasado eso. Una, al tiro las leo, que de la Genoveva. Una es, bueno, las autoridades locales, los gobiernos que los presionan porque quieren ocupar sus territorios, porque encontraron algo, encontraron algún mineral o algo que hay ahí, entonces lo empiezan a echar de su lugar. Y eso ha pasado un montón en muchos de los países en los que están dispersos, y eso ha cambiado su manera de vivir. Ellos son nómadas, o sea, hay 3 tipos de beduinos igual. Nómadas completamente, que pastorean, llevan a sus animales, ovejas y camellos por distintos lugares, buscando pasto, buscando
más aire, un lugar más plano para vivir mejor, etcétera. Hay un seminomadismo que es eso mismo, pero van deteniéndose como por una temporada larga. Y hay algunos beduinos ya asentados, que son felajín, que son campesinos. Entonces ahí viene la confusión, pues chiquilla, porque hay felajines, en Egipto por ejemplo, hay felajines beduinos. Entonces uno dice, ¿pero cómo felajín beduino? Sí, porque felajín es el agricultor, pero su etnia es ser beduino, ¿me entiendes? Entonces ahí, ojo, por eso hablamos de estas cosas, para que no se enreden, porque en la realidad es complejo. Entonces, al tiro del león, voy a subir, déjenme terminar esta idea. Entonces, una de las razones son las autoridades que los presionan por sacarlos de esos lugares porque hay algo que les interesa y como que erradican su manera de vivir. Otro es que empiezan a tener contacto con forasteros porque ya no viven tan aislados, porque es muy difícil, ya no hay agua, o sea, no es que les cueste encontrar, no hay. Entonces tienen que salir un poco al exterior y tienen más contacto con forasteros. Por otro lado, la influencia de los medios de comunicación y la urbanización y la industria petrolera que los ha contratado a muchos como parte importante de su industria porque ellos conocen mucho el desierto y hay mucha, en la industria petrolera las máquinas más grandes y la extracción está en el desierto muy para adentro, entonces los beduinos son importantes en ese lugar porque conocen el lugar y lo conocen en términos de saber cómo es geográficamente y además viven muy bien en ese lugar, se adaptan, saben dónde buscar agua, etcétera. Y eso ha hecho que muchos beduinos finalmente son trabajadores para estas industrias petroleras, tienen un salario, eso implica que se establecen mucho más, ya no tienen su vida de nómada de pastoreo, y por supuesto que eso hace que toda la cadena de su modo de vida tribal se interrumpa. Esas son las razones por las cuales el pueblo beduino ha dejado como de alguna manera de mantener sus tradiciones. Pero como dije, hay muchos beduinos en muchos lugares que ni sabemos, así que no se van a acabar y su vida tribal va a persistir. ¿Sí? Ya, voy a subir, quedé en... Ah, la Mariam dice que... Ah, qué bueno que estás en vivo. Bienvenida. Hola, que no veo. Los guerreros aparecen en la película La Momia. Ay, no sé, no la vi. ¿Cuál momia? ¿Es de Hollywood? No la vi. No la vi, sí, yo soy un poco grinch. No veo mucho las cosas masivas. De pesar nomás, que me hago la intelectual. No, me aburre. Entonces no la vi. La voy a ver, la momia. Si salen beduinos. Yo no he visto la Guerra de la Galaxia ni esas cosas, los anillos. Ni lo otro, el de Harry Potter, no. Los Harry Potter son niñitos que están en un hogar de menores, lo pasan pésimo y se inventan esa historia para no sufrir tanto. Perdón, no. Siempre digo esto, la Catalina Martínez me odia. No soy muy buena con esas películas. No es que me haga la intelectual, pero es que me aburre. Me gustan las cosas aburridas naturalmente. Entonces no vi La Momia, pero la voy a ver, porque de más que son beduinos, de más. Es identidad, sí. Qué triste cómo van desapareciendo. Sí, pues por las presiones de... Más encima no, claro, en los gobiernos locales de los lugares, de los países donde viven los beduinos hay pura presión, pero no les ofrecen nada, no hay ninguna oportunidad, no hay nada. Y cuando les ofrecen algo es, por ejemplo, escolarización para sus hijas e hijos, pero sin ninguna consideración, igual que en todos lados. O sea, ¿qué estamos hablando? Temuco está la mansa cagada. En realidad, ¿qué estamos hablando? Perdón, aquí en Chile, esto es para las extranjeras que están presentes. En Chile tenemos un conflicto heavy muy terrible con los mapuches, así que bueno, sabemos muy de cerca lo que es eso. Así que allá pasa lo mismo en realidad. Pasa exactamente lo mismo. No me meta con Harry Potter, perdón, ya viste, me retaron. Perdón, bueno, perdón. No me odien. Le pondría florcita. A tu burka le pondría florcita. ¿Qué más? Ya, Catalina, no te enojes, te quiero. Te lo hago para molestarte, no. No sé, un invento mío, no sé, de pesar nomás, de pesar. Es que creo que hay tanto cine independiente tan bueno. Igual ahora con Netflix todo se fue a la miércoles, porque como que está todo junto, entonces como que está ahí, inevitablemente está ahí un poco ahí media dividida, pero no se trata de que digan, no, Hollywood y eso está mal. No, es que no me aburre nomás. Hay algunas cosas que viste que me dan mucha risa. Por ejemplo, el otro día vi ay, no me acuerdo, de una niña rubia, muy graciosa, comediante, que era como, esto no es una historia de amor, algo así. Me maté de la risa, bien muy Hollywood.
¿Ven? Sí, ese no es me molesta la cosa de Hollywood de que hay muchos hombres. Como la guerra de las galaxias y los señores de los anillos. Eso me da un poco lata. Pero cuando hay mujeres y cuando es chistosa, me encanta. Ah, la Fanny vio la momia, ¿viste? Son Medja. ¡Ay, la Fanny! Se sacan información más específica. Guerreros del Egipto faraónico. Sí, puede ser, po. Porque la momia se trata de eso. Lo que pasa es que Hollywood, pues chiquillas, con todo el respeto y el amor. Pero. Pero, claro, de más que están mezclando todo, pues la momia. Entonces los guerreros del Egipto faraónico deben parecer beduinos. Sí, sí, ahora hay una categoría. Nollywood. El Nollywood, ¿no, Cata? Sí, ya vi una, de Nigeria. Tengo un antepasado mapucho, me encanta saber. ¿En serio, Adriana? Mira, confieso que con suerte he visto la primera película de Harry Potter. Ah, pero es que aparte no es lo mismo. Yo tengo 42 años. Ustedes, Connie Catari, Catalina Martínez. Para ustedes Harry Potter es como para mí, no sé, qué cosa cuando era. La Princesa Caballero. Me encantaba la Princesa Caballero, era mi monito animado favorito. Entonces, claro, para ustedes tiene una connotación también de niña. Sí, yo para Harry Potter yo ya sabía salido de la U cuando, cuando los daban. No existe mucho estudio antropológico, Vane. De hecho, por eso yo que me creo antropóloga, tú sabes, tú eres antropóloga social, ¿cierto? Sí. Yo a mí me gustaría irme por la antropología cultural, por supuesto, para tener más método para hacer esto. No hay estudios buenos, no hay. De hecho, el otro día estuve hablando, te tuve una conversación, ven que no sé si han visto en Facebook que publicitan mucho los estudios antropológicos de Latinoamérica. Entonces estuve conversando con como el director en la Alberto Hurtado, parece. Estuve conversando con el director y le dije de la carrera y le dije, mire, yo hago esto. ¿Usted cree que a mí me pueden servir sus herramientas para...? No. No, me dijo, no. No, eso tendría que hacerlo en Europa, en España, porque ahí hay un acercamiento mucho más consciente y real y respetuoso a estos pueblos. Aquí no hay trabajo antropológico de estos pueblos. Incluso en Europa hay poco. Y hay muy pocos que vengan de nativos, además. Hay un tuareg, ¿se acuerdan que les conté? Un tuareg que estudió en la Complutense, no, mentira, en la Sorbona. Y es antropólogo. Vamos a ver qué sale de ahí. Yo le tengo toda la fe. La princesa Zafiro. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno, ya! Hay un interesante rol de las mujeres. No te prejuicies. No sé. ¿Qué, la princesa Leia? Pero hay una. No, no sé. Sí, puede ser. Tengo que desprejuiciarme. Pero ya me he desprejuiciado muchas cosas, así que me voy a quedar ahí con esto hasta un momento más. En Harry Potter las mujeres la llevan. Ya, bueno, ya. Voy a verlo. A la Grace le gusta, así que lo vamos a ver. Me convencieron, ¿viste? Ya las quiero, porque las quiero. La sirenita, no, basta con la sirenita. La sirenita que decide no tener, como perder la libertad para quedarse con el loco. No. O entendí todo mal. Ya, no nos dispersemos, por favor. Ya. El mago de Oz, la princesa caballero, me encanta. Sí, depende de donde estudie, pero igual las herramientas no son las mismas. No, por ejemplo, no es lo mismo un grupo que tiene una organización tribal como las que tienen en el Medio Oriente que como la organización tribal que existe en Latinoamérica y Centroamérica. Eso es de eso hay hartos estudios antropológicos, muy generales. Sí, igual ya he hecho mis investigaciones, mis vueltas. Por último, ya, ¿por qué tanta universidad, tanto título? Yo ya me creo antropóloga ya. Qué matúa, no. Ya, continuemos. Retomemos el tema, nos dispersamos con lo de Hollywood, perdón. Yo tuve la culpa. Les contaba entonces algo importante que tiene que ver con lo que hacemos, con el Alta Gruda, ¿cierto? Que es esta poesía cantada, muy bonita. Además, el pueblo beduino tiene, como decíamos, que tienen un acercamiento y un interés muy importante por las palabras, por el relato. Tienen algo hermoso. Tengo que buscar el torpedo porque de nuevo no me lo sé. Que también es patrimonio inmaterial de la humanidad, fíjense, pero esto fue declarado en 2008.
que es una epopeya que, bueno, los Amazigh también, el pueblo gitano también, la cara andaba por ahí. Muchos pueblos ancestrales, su historia se cuenta a través de historias, de relatos, de leyendas, es muy oral, ¿cierto? Entonces, los beduinos también tienen eso, pero hay una que es súper importante, que ha sido registrada, y que es la epopeya de Al-Sirah al-Hilaliya, o Al-Hilali también la llaman, que es la epopeya que cuenta el origen del pueblo beduino. Y fíjense que también es patrimonio material de humanidad. Yo, investigando sobre esto hace un tiempo, porque yo siempre he querido hacer una obra sobre danza amazigh. Pero no me da todavía. O sobre algún pueblo ancestral. No me da para tanto, porque no conozco tantas danzas ni tantas músicas de cada pueblo. Necesito más investigación. Pero haciendo como una investigación previa, conocí a una compañía de Marruecos, una compañía de teatro de Marruecos, que puso en escena la epopeya. Y esa fue como un hito en la historia del pueblo beduino también, y en el reconocimiento de muchos pueblos de pueblos ancestrales cuya historia y cuya existencia incluso siempre está en las sombras. El hecho de presentar esta epopeya en escenarios y llevarla al teatro, y eso me parece que es un reconocimiento también y una valoración de ellos como pueblo, que son parte de esta cultura de una manera muy importante. Y claro, fue en Marruecos, pero el director de la compañía era de Yemen, que son los países de la península arábiga donde se originan los beduinos. Voy a nombrar los países donde hay beduinos. Toda la península arábiga. Bueno, porque tenemos distintas como organizaciones geográficas que definen distintas personalidades, etnias, ¿cierto? Entonces tenemos la península arábiga o el Golfo, por una parte. Todo ese mundo, Yemen, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, ¿sí? Bahrein, sí. Eso por un lado, ahí hay beduinos. Después les cuento lo de los desiertos. Por otro lado, también están en el Levante, en la península del Levante, llegando incluso hasta Egipto, en Jordania, en Palestina, en Siria, en el Líbano y en Egipto. En la península del Sinaí, principalmente. Caro, yo te leo, Caro, espérame, déjame terminar esta idea, te leo. Está bien que se vayan para otro lado, sí. De eso se tratan estas conversaciones, de conversar y de asociar con otras cosas. Termino con esta idea, te leo, Caro. Entonces, tenemos Península Arábiga, ya lo nombramos, el Levante, Jordania, Palestina, el Líbano, Siria, incluso Egipto, en la península del Sinaí. En todos esos lugares hay beduinos. Y también podemos encontrar incluso en algunos lugares del Magreb, como principalmente en Argelia, no tanto en Marruecos, no tanto en Túnez, más bien en Argelia. Y también podemos encontrar, fíjense, en Sudán. En Sudán. ¿Sí? Ya, después continúo con esto geográfico. Voy a leer a la Caro. Los gitanos transmitieron verbalmente, por eso hay miles de versiones No, te vas para otro lado, tiene todo que ver, Caro. Miles de versiones diferentes de un mismo hecho, y entre clanes se discute la veracidad de los detalles, como sí, absolutamente. No te fuiste para el otro lado, tiene absolutamente que ver, es un súper ejemplo, por eso yo lo puse también, lo comparé. Eso pasa mucho con la historia oral de los lugares, porque primero no tenemos mucho como saber qué tan verídico es, porque también se confunde un poco el hecho que sea leyenda, un poco fantasía a veces. Pero por otro lado, a mí me encanta ese misterio, como que se mantenga ese misterio. Y eso pasa con muchos pueblos ancestrales, sobre todo nómadas. Así que tiene todo que ver, Caro. ¡Ah! ¡Qué buena pregunta de la Catalina Martínez! Ya me perdonó lo de Harry Potter. ¿El jalí y los beduinos es algo propio o adoptado por el espacio? Porque ya. O sea, esto es lo que yo creo, Catalina, que no sé, capaz que no lo hemos conversado. Los beduinos no tienen el jalí como danza, porque el jalí es como el belly dance. Para mí. De hecho, significa golfo nada más. Esa zona. Alude a esa zona. Es una cosa muy amplia, muy mixturada. Es como Raqs el Sharki para mí. Tiene elementos de un montón de otras danzas. Y hay cosas bailables, hay cosas que no. Pero la danza, el jalí que conocemos, a la que aludimos desde lo que bailamos,
me parece que es muy mixturada y tiene elementos de muchas cosas. Entonces, en rigor, los beduinos no tienen jaliji. Sí tienen, eso lo doy fe, danzas rituales, como los amasí, que la mayor parte de sus danzas son rituales. Sí tienen muchas danzas rituales en que se mueve el pelo, en términos estoy diciendo cosas muy concretas para asociarlo con el jaliji, en que se mueve el pelo, en que hay alusiones como a lo femenino, con distinta, porque es animista, po. Entonces esto que se dice como todas las versiones del jaliji, de todas las alusiones que tiene con la naturaleza, ya sea con el mar, ya sea con, no sé, el pelo, son las algas y la importancia del mar, o otras como connotaciones que tienen que ver con algo de la naturaleza, eso viene del pueblo beduino, obviamente, no del Islam, obviamente. Pero lo de la túnica con hilos de oro de color, no, obviamente no. Entonces, así como el pueblo beduino que tenga jaliji, su jaliji no. Tiene otras danzas rituales que tienen muchos elementos que para mí influenciaron el jaliji. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Sobre todo, por ejemplo, hay una danza de las mujeres de Omán. Las mujeres de Omán usan esto. Espérenme un segundo. Oh. Las mujeres de Omán usan esto. Qué pesa. No, perdón. Ya. ¿Sí? Ya. Acá hay otras más, para que se vean. Ya. Esto es más bien moderno, igual. En Oman no está, esto no es tan ancestral. Son como derivaciones del burka. De hecho, esto prácticamente no tiene burka. Se tapan la boca. O sea, ahora, por ejemplo, miren, aquí es negro esta mascarita, pero abajo se tapa la boca con la misma tela que cubre la cabeza. Entonces, yo siento que esos son también elementos de control social masculino, que son posteriores. Pero son eso es parte de la diversidad. Estas mujeres de Omán tienen una danza en que cantan ellas mismas. La parte de la puesta en escena es que cantan ellas mismas. Cantan ellas mismas. Usan el pelo, pero aquí no encontré la imagen. Pero no encontré la imagen. Creo que la puse en una de las fotos que está para promocionar el live. Pero tienen la mascarita, pero tienen el pelo suelto. Entonces usan el pelo. Lo que quiero decir es que es súper jalí. Pero es una danza beduina de Omán. Pero es muy jalí. Y hacen unas cosas como con las manos también. Como a medias de Asia. ¿Sí? Hay una entrevista muy buena a una niña de Omán, inmigrante por supuesto, que vive en Londres. No es tan niña, tiene como casi 40 años. Se arrancó. Vive en Londres. Y ella dice, a mí, ella es descendiente, ella tiene ascendencia beduina. Y ella decía, a mí el burka me encanta. Estos burkas. Estos burkas de identidad que te tapan que te protegen de la tormenta del desierto. Son distintas tribus estas que le estoy mostrando, ¿ah? Un montón del Sinaí, Rashaida de Eritrea, Omán, Yemen, Emiratos Árabes, Egipto del Sinaí, millones. Sigua. No, esa es radicalización del Islam, obviamente, se nota. Pero a ella le gusta, ella dice, a mí me encanta mi burka. Me encanta mi burka porque es un elemento de identidad que yo tengo la opción de usar. Pero esto es impuesto. Y aunque sea un elemento de identidad, ya no me gusta porque es impuesto. Es más, es posterior, además. Mira, aquí es raro porque aquí no se tapa la boca. ¿Ven? Esto es como de Omán. Esto específicamente de Omán. Esta es la tribu Rashaida. Le estoy mostrando distintas beduinas. Rashaida de Eritrea. Esta también son Rashaida de Eritrea. Hermosa. Y el burka tiene un rol, que es protegerte de las tormentas de arena y otras cosas. Y también tiene una cosa con la boca, de tapar la boca cuando comen, que se asocia con la vagina, con la vulva. Entonces hay una cosa también con eso. Pero, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, no sé, la libertad de las mujeres no se define por
cuánta ropa usas. Se define por la libertad que tienes para decidir eso. Yo puedo estar tapa entera, yo soy muy así. Yo muestro poca piel, incluso en la playa. ¿No? Mi traje de baño es muy tapado. No, yo creo que no pasa por ahí. Pasa por qué capacidad tienes de decidir eso. Eso es lo que yo creo. Entonces, en este caso, me hace todo el sentido. ¿Sí? Hablé de eso, Caro, al principio. Así partí, parece que llegaste a la mitad, ¿o no? Sí, partí haciendo una comparación entre Amazigh y pueblo beduino y son distintos. Son distintos principalmente primero por lo geográfico. El pueblo beduino tiene que ver con la península arábiga de origen y el pueblo Amazigh tiene que ver con el norte de África. Y ahí cambia todo. Segundo, el pueblo beduino tiene una muy importante rol en la proliferación del Islam. Eso quiere decir que su manera de vivir el Islam es muy recto. Son muy musulmanes, se compraron todo el cuento muy rápido. En cambio, los Amazigh no. Viven eso de una manera más sincrética, por lo tanto mantienen tradiciones animistas y mantienen muchas como aspectos tribales premonoteístas. Te lo resumí, ¿ya? Te lo resumí. No te preocupes, pero ahí te lo resumí. No tengo idea, Mariam. No tengo idea cómo se llama. No tengo idea cómo se llama esa danza. La descubrí por una cadena de favores, cadena de contactos de gente que vive... tengo una amiga que vive en Qatar, otra que vive en Emiratos Árabes, y ella conoció a alguien de Omán y ella me contó sobre esto. Y me mandó un video muy grabado, así, muy ilegalmente. Por eso, pero no tengo idea, ni ella sabe tampoco. No sé. Igual muchas de estas danzas no tienen nombre, ¿ah? Como en el pueblo Amazigh también pasa. Yo a veces estaba ahí con el mismo pueblo Amazigh, me estaban haciendo un ritual a mí misma. Y yo después pregunté, ¿cómo se llama esto? Ritual se llama. ¿Por qué tiene que tener todo? No, eso es muy occidental igual, ¿eh? Como que aquí queremos clasificar y poner todo así, muy ordenado. Pasa un poco con la danza egipcia. Ya, esto es baladi, esto es saidi, entonces el saidi se baila con bastón, pero después viene la fifi abdo y baila bastón con baladi. Y uno queda, ¿what? Como que es todo más vivo, ¿sí? Te podría decir cómo se llama la familia, el clan, perdón, de Omán. Hay 1000. No sé cuál es tampoco. ¿Para qué te voy a engrupir? No sé. No sé. Solo tengo este dato de la danza. Bueno, como hablábamos al principio, el pueblo beduino es tan hermético que hay muchas cosas que no tenemos idea. O sea, imagínense todos los pueblos, todas las imágenes, todas las diversidades en estos lugares que más o menos miramos en las fotos. Imagínense cuántas danzas hay, cuántas músicas, cuántas tradiciones, cuántos matices. Un montón. A la Natalie le encanta el brillo de los vestuarios. Ah, sí. Tiene muchos brillos. O sea, y tiene no solamente brillos, tiene mucho adorno de muchos tipos. Adornos de muchos tipos. Ese es del Sinaí, por ejemplo. Ay, qué linda. Me encanta. ¿Ven? Hay muchos. Claro, pues, no, exactamente. Como uno está lejos de eso. A mí pasa a veces con las cosas que, no sé, pues. A mí me pasó esto, les voy a contar. Yo conocí a una niña holandesa. Una hermosa persona. Hermosa. Que estaba haciendo... La conocí en un curso. En un curso de lettering. Nada que ver. Hermosa. Y ella era antropóloga, pero también trabajaba otras cosas. También era lingüista. Y estaba trabajando ese tema, específicamente. Entonces un día salimos... nos hicimos amigas, yo le empecé a mostrar un poco más como de la cultura popular y huachaca de Santiago y de Chile. Fuimos a varios lugares y ella conoció la cumbia. Explotó con la cumbia. Entonces me decía, ¿cómo se llama esta cumbia? No sé. Cumbia psicodélica yo le pongo nombre porque también soy ñoña y mental, pero mucha gente no le pone. Entonces, ¿cómo se llama esta cumbia? ¿Cómo se llama este estilo de cumbia? No sé, cumbia. Y esta otra, ¿cómo se llama? ¿Ven? Pasa lo mismo. Claro, podemos identificarla de acuerdo al lugar. Pero tampoco es que todo tiene nombre. ¿Me entienden? A veces cuando uno está dentro, no necesita esa cosa tan mental para clasificar, porque lo vive y lo entiende. Necesitamos esa clasificación de afuera para poder entenderlo. Exactamente lo que decían por ahí. Qué bacán. Me parece importante aprender los pueblos como seres que se mueven y están vivos. Sí, y con todas sus mixturas. Dentro de la colectividad y la individualidad siempre hay excepciones a la norma cultural, que es claro.
Claro. A esta altura estamos todos mezclados, sí, es cierto. Igual, sí, estamos mezclados, pero yo creo que el pueblo masí y el pueblo beduino lucha por mantenerse ahí, ¿ya? Con matices, con adaptación, con evolución, con por sobrevivencia, pero están ahí, creo, luchando. Por eso hablo de eso. Cosas que suceden aquí o allá me parecen lo mismo con otros matices, por supuesto. Es como luchar igual, esa idea lineal que pone la gente en mi imaginario que... Ay, que no veo nada. Lo que pasa es que mi polerón es muy claro hoy día, entonces no veo la letra blanca. Ahí. Un museo inerte casi, lo bonito. Ah, claro, que a veces estudiamos a estos pueblos como si fuera un museo inerte y en realidad está vivo. Claro, verles también y vernos a nosotros, por supuesto. Estoy de acuerdo. Me pasa lo mismo, ¿eh? Como que creo que todo está conectado, lo hemos hablado, sí. Ellas tenían dinero, es que no necesariamente es caro. Segundo, lo encuentran en donde viven. Muchas de las piedras, de los minerales, de los metales que usan, están en su entorno. Segundo, no hay que comprarlo, ¿viste? Uno occidental pobre, pensamos que todo hay que ir a la tienda, a la joyería a comprarlo. No, allá lo adquieren de otras maneras. Y hoy, que ya es así, hay que ir a comprarlo, usan lata, lo que hay. En realidad no importa cuánto valga. Eso es como más de los árabes, ¿ah? Como esa cosa del oro y del diamante y de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que encontraron ahora en África? Que no sé cuántos miles de millones vale. Bueno, si mi familia vive en Bélgica y me preguntaban por los tipos de bachata. Cacha, dice la cuenta la Natalie. O sea, bachata uno, bachata. ¿Viste? Lo mismo. Moni, mira la pregunta, muy bien. La pregunta tiene que ver con la jerarquía. La jerarquía es muy parecida a lo que pasa con los amazigh, que son roles como los tuareg, que lo hablamos la semana pasada, que son roles, más que jerarquía, son roles de orden tribal para que esta estructura funcione y para que la tribu, el clan, se mantenga estable y pueda sobrevivir con todo lo que implica eso. Ahora, sí, este pueblo beduino tiene una diferencia un poco, tiene una diferencia en términos de la jerarquía en la resolución de conflictos, porque existe el sheikh, que es como el sabio. Es muy parecido, los árabes también tienen eso. No sé si se llama sheikh aquí, ¿eh? Se debe llamar de otra manera, pero es la misma idea. Entonces ahí sí hay una jerarquía, hay como el sabio, un abogado que decide estas cosas, y que es un hombre. En el pueblo tuareg hay un hombre y una mujer. Eso no más les digo. Los tuareg son lo máximo. Lo digo otra vez. Me encanta que hay cosas muy bellas, pero no quedan en mis brazos. ¿Qué? Gordito. Pero tú lo haces, po. Te lo tenés que hacer, po. Lo hilas ahí. Se puede. Abed Abu Jade. Hola, Abed. Gracias. Ah, lo estoy respondiendo, la estructura social, eso. No sé tantos detalles, chiquilla, del los tuareg y de los amazigh, yo sé mucho más. De estos no sé tanto, pero sé eso, en general, que tienen una estructura similar, que hay, también tienen roles como gente que, como que es la experta en lo económico, en la cultura, en las letras, en la resolución de conflictos, es como que hay jerarquía también en términos como de la... Y claro, también hay sirvientes, entre comillas, pero eso también tiene que ver con la edad y tú puedes ascender de ese rol, de acuerdo a cómo te desempeñes también. Es como por el mérito. Pero yo no sé si toda esa estructura funciona tanto, porque inevitablemente hoy los beduinos tienen trabajos. El turí, que claro, de alguna manera son independientes igual, pero ese trabajo, esa actividad está muy vinculada con el mundo exterior, digamos. Entonces yo no sé si funciona de la misma manera. No sé. Ah, lo que les iba a contar, que esto sí es muy entretenido, es cómo se dividen los territorios. Hacen convenciones, una convención tribal de tribus, clanes y familias, y se dividen el lugar para que no empezar a invadir el espacio del otro. Y yo no sé cómo saben cuál es dónde está el límite, porque hay arena en todos lados. Yo no entiendo cómo. Lo encuentro mágico. Y respetan eso, porque han tenido muchos conflictos bélicos por esas razones. Porque uno se mete en el terreno del otro. Entonces, a lo largo de la historia, como parte de la sobrevivencia, porque o se mataban entre ellos, o los matan los de afuera, entonces dijeron, basta. Tratemos de solucionar esto y se ponen de acuerdo, hacen convenciones para defender el territorio. Y todos saben, entonces no le importa qué país es, le importa más hasta dónde llega su territorio. Si están asentados o semi asentados.
Lo encuentro hermoso. Los rituales son improvisados, no imagino que sigan muchas estructuras ni nombres. Claro. No, está bien, Nico. Claro. Sí. Eso. Lo que les iba a contar, les voy a contar una de las pocas anécdotas que tengo. Yo estaba en Sigua. Estaba en una situación un poco extrema. No lo estaba pasando muy bien, la verdad. Nos estábamos pasando, tenía mucha hambre, no había una... Ahora Sigua tiene más lugares para quedarse y todo, pero en ese momento, no, en el 2010, no había tanta cosa. Entonces, los hombres no te miran, el Islam está muy radicalizado, entonces los hombres no se comunican con las mujeres ni siquiera de vista. Es como que no existes. Entonces, estaba muy difícil conseguir cosas, lo estaba pasando muy mal, tenía hambre, estaba muy amurrada, ya, la verdad. Y empecé a ver que empezaron a abrir era muy temprano, y empecé a ver un lugar en la plaza, digamos, de Sigua, que empezaron a abrir un lugar, y el lugar era un arriendo de motos de motos de 2 ruedas y esas cosas como de 4, que andan harto en el desierto. Buggy se llaman, no sé. Entonces, yo vi que lo abrieron, y me acerqué y les dije, hola, disculpe que me moleste, necesito comer algo, necesito saber dónde queda este lugar que me dijeron que donde uno se puede dormir, el hostal, lo único que había en ese momento. Y al principio fue muy incómodo, yo sentí su incomodidad y lo complejo que es para ellos mirar y hablar a las mujeres por la radicalización del Islam, insisto, pero lo superaron y eran dos hombres que estaban abriendo el lugar, esta tienda que arrendaba motos y buggies. Entonces, uno me decía, ¿y usted de dónde es? Y tenía los ojos como que me enfocaba así un poco más. Y decía, ¿y usted de dónde es? No sé qué. Ay, ¿qué está haciendo aquí? Ya. Y el otro, muy serio, como así, con su actitud corporal así para atrás, lo miraba al otro así como, no le hables. No. Y yo lo miraba a este, como para ser amable, y lo miraba y hacía así. Y el otro me habló, pero no me solucionaba nada. No me decía nada concreto de lo que le estaba preguntando. Pero amable, sí, hablaba más. Y este otro así. Hasta que yo empecé a decir ya extrema, ya con más... Hablaba en inglés, un poco de inglés. Entonces empecé a decir de manera más explícita, tengo hambre, quiero dormir, estoy muy cansada. Y el que era más así, empezó a escuchar, fue para adentro, anotó en un papel y me lo pasó. Como que en el fondo me dio la dirección de dónde estaba el hostal. Me ayudó mucho más. Ese, así, que observó, que no me metí mucha conversa, pero que al momento de ayudar lo hizo, era beduino. Y el otro, mucho bla bla, la buena onda, pero no hizo nada, era basic. Entonces, después yo le conté esta historia a la dueña del hostal, que no era ni egipcia, ni siwi, ni nada. Era extranjera y tenía como muchas mezclas. Y entonces le conté esta historia y me dijo, eso refleja mucho estas dos idiosincrasias. Son todos muy buenas personas, siempre te quieren ayudar, pero igual están muy determinados por su manera de relacionarse, a pesar del lugar en que viven. Y algunos son más concretos y otros se dan más vueltas. Entonces, bueno, esa es una de mis historias con la básica. ¿Qué hice? ¡No! ¡Ay! Uy, apreté algo muy raro. Me salió una cosa extraña, pero ya se fue. La Moni preguntaba si son guerreros. Sí, pues lo hablamos antes. O sea, son tan guerreros que fueron los beduinos, que son parte importante de la proliferación del Islam. O sea, tienen un tremendo rol ahí. Son guerreros como casi de origen. Es muy importante eso. De hecho, hay muchas, eso se me había olvidado. Hay muchas danzas beduinas de hombres con armas. Bueno, hay algunas en la península arábiga que usan, no son todos beduinos, pero algunos sí, que antes usaban sables y hoy día usan metralletas. También hay danzas de eso, y los hombres cantan, no hay otra música que hagan otros, sino que ellos mismos hacen música, incluso a veces hacen la música chocando o los sables o las metralletas, chocándolo entre sí, y eso es la percusión. Que entrete. Pero estas cosas, insisto, chiquillas, están súper guardadas y son mucho más herméticas. Yo no he ido a la península arábiga, además. Entonces no... Son solo ideas de mi mente. Todas las cosas que les puedo decir. Me encantaría estar ahí. Lo lograremos algún día. También me gustaría ir a Irán desde ahí. Como que hay muchas cosas por investigar en esa zona.
Así que ojalá, porque creo que hay muchas respuestas que hoy no tenemos, fíjense. Pero por lo menos con esta aproximación ya empezamos a conocerlo y a diferenciarlos con el pueblo Amazigh. Y en realidad la moraleja, chiquillas, es esa, que siempre abran los ojos ante la diversidad. Como decía la José, esto no es un museo y estamos viendo a cosas que están ahí fijas, quietas, muertas, sino que está vivo, tienen rostros, hay diversidad, hay matices y hay mucho por descubrir, riquezas culturales impresionantes que han influenciado las danzas que bailamos de una manera muy importante, pero que a veces ni sabemos. ¿Sí? Hay muchos dabke que tienen origen beduino. Eso sí, buena acotación, se me había olvidado. La Cata hizo una pregunta por el Jalí y yo le di la respuesta que a mí me hace más sentido, pero o sea, hay un dabke beduino. Hay un dabke beduino, absolutamente. O sea, además de que hay algunos que tienen influencia, hay dabke beduino. Muy interesante, muy interesante. Más cool, tiene una cosa como de andar, se avanza, se camina, porque es muy de andar, de beduino, bonito, muy bonito. En el festival de danza tradicional que he tenido que suspender 2 veces, Brigitte Baixa de Brasil va a hacer taller de dabke beduino. Esperemos que algún día, bueno, se supone que tenemos fecha para el 5 y 6 de diciembre, pero yo en este momento ya no aseguro nada. Siempre es divertido escucharte. ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, desde Lonky Mai! ¡Qué bonito, Vale! ¿Cómo estás, Vale? Yo me acuerdo de todas. Bueno, de las que conozco, porque hay algunas que no las conozco en persona, pero igual ya me suenan de que verlos live y todo. Ya, pues, eso sería. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario más? La próxima semana voy a ir contando lo que vamos a hablar la otra semana. Para que motivarles, porque es una cosa un poquito nueva y interesante quizás. Vamos a hablar de pueblos ancestrales un poquito desconocidos. Y algunas tribus que descienden de pueblos ancestrales, pero tribus que persisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Afganistán, en las montañas. Los Pashtun, los Kashgai y otros. Así que vamos a hablar ahí de pueblos que quizás no son tan conocidos. ¿Sí? Ah, me olvidé decirles algo. Algo importante. Uno dice, el desierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué palabra se nos viene, o qué desierto se nos viene a la mente al tiro? El Sahara, obvio. Pero aquí, con los beduinos estábamos hablando como de 5 desiertos. Habitan como 5 desiertos. Solo se los voy a nombrar. El desierto de Negev. El desierto, bueno, del Sinaí, la península del Sinaí. El Wadi Ruhun, o Valle de la Luna, en Jordania. El Rub al-Jali, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, Yemen y Omán. Y el desierto de Chan, en Jordania, en Irak, en Siria. Entonces, ojo, porque no solo es el Sahara, por supuesto que también hay algunos que están en el Sahara, pero en lo que donde termina el Sinaí. Y hay algunos que están en el Sahara, en el Magreb, pero hay muchos otros desiertos. Entonces investiguen los desiertos. Investiguen los desiertos, porque también hay matices dentro de eso, como territorio, como lo que implica estar ahí. Hay diferencia, hay algunos que hay más oasis, hay otros que no hay nada. Hay uno que las dunas son más bajitas, otro que las dunas son de 5 metros para arriba. O sea, ¿cómo viví ahí? No, realmente no lo puedo entender. Me encuentro impresionante. Impresionante. Eso, espero que les haya gustado. Dabke Dahiyya de Beduino. Yes. ¿Ven? Sí. Gracias a Bed. Sí. Así que ahí hay una. Igual el dabke es una herencia árabe, pero ahora hay un dabke específicamente beduino. Los beduinos tienen muchas otras danzas, como les contaba, que son mucho más específicas que ni sabemos tanto. Pero por eso hay que empezar a abrir estas puertas, estas ventanas, de dilucidar estos secretos. Porque creo, insisto, para mí siempre es lo mismo, como ponerle rostros. ¿Sí? Al salir donde bailan hombres y mujeres. Bien, gracias. No sé si lo dije al principio, dice Marian, porque llegué un poquito ya. Pero los beduinos se puede decir que salen del Golfo. O sea, salen de la península arábiga. ¿Sí?
Y de ahí, con la proliferación del Islam, se van por el Medio Oriente, el Levante y después incluso al norte de África. Sí. Vean el mapa. Acá está el África. Aquí está el norte de África. Aquí está el Golfo, la península arábiga aquí. Entonces hacen esto. Aquí está el Medio Oriente, el Levante. Entonces hacen esto. Incluso un poquito abajo. Importantísimo. Si les interesan estos temas, importantísimo tener mapas. Siempre. Porque eso nos permite entender un montón de conexiones. Porque los límites entre estos pueblos y en estos mundos, los límites no son así, po, son así. Entonces, si aquí tenemos un país, aquí tenemos otro, que están juntos así, les aseguro que lo que pasa en esta parte de ese país, con lo que pasa en esta parte con este otro país, estos dos lugares, que son países distintos, son mucho más similares que esta parte del país con esta. Y son países distintos. Las fronteras son así. ¿Sí? Trabajaba en el desierto bailando y ya podría andar entre la arena caminando. A ver, pero cuenta eso. ¿Por qué trabajabas en el desierto bailando? No me voy de aquí si no me cuentas, Mariam. Trabajabas en el desierto bailando. Espérate, Dios mío, cuenta. Sí, yo tampoco entiendo cómo viven ahí. A mí me molesta y me incomoda mucho la arena y la nieve. Soy los si tengo la pura cara hippie y como étnica, ¿dónde? No, a mí me gusta el planito. Tierra, me da lo mismo que sea tierra, pero planito. Hay varios programas de televisión que han hablado de los beduinos. De repente salen en YouTube. Sí, bueno, hay que ver quién es. Porque a algunos no les compro mucho. Pero ay, me encanta. Anaí, ¿se conocen? Ay, qué bueno. Ya, pues María, cuenta, ¿por qué trabajáis en el desierto? ¿Bailando en el desierto? Es como, no sé, como de pintura orientalista. ¿O no? Sos una genia. Qué bueno que ya. Espero que me entiendan las extranjeras, porque yo sé que hablo con mucho modismo chileno, hablo rápido, pero es que me da la emoción. ¡Oh! ¡En Dubái! No, Mariam, qué entretenido. ¿Y trabajaste, viviste en Dubái? ¿Y bailabas en el desierto? ¡Me estás lisiando! ¡Dios mío! Te voy a hablar por interno. O sea, estas cosas hay que contarlas. Por Dios. Sí, ya me di cuenta que ha ido a Argentina. ¡Qué bonito! Gracias. Gracias por su... Gracias, Abed. Saludos también. A Conce, ¿cierto? Sí. Qué lindas. Me encantan las amigas extranjeras. Ya, Mariam, no me puedo quedar así. Necesito saber más de tu historia. Te voy a hablar por interno. Ya, queridos. Un gusto. Como siempre. Próxima semana entonces vamos a hablar de estas tribus y pueblos centrales un poquito más desconocidos. En las jaimas armadas para turistas había Tanuro y belly dance. Me caigo muerta. Me encanta. Te voy a hablar. 3 argentinas. Flavia! Estaba Julia también. Otra argentina por ahí. Qué lindas. Ya, les paso el aviso de que este viernes, a las 12:30 de Chile, vuelvo con el live de Instagram y vamos a hacer un glosario. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de conceptos, de los que tengan dudas. Así que ahí abran voy a estar abierta a que ustedes me hagan las preguntas sobre temas. 4, dice Julia, ¿viste? El club de fan de Pau de Argentina, qué linda. Ay, qué linda. La conocí por Noemí. Ya. Sí, Mariam, te voy a hablar. Por favor. De nada. Gracias a todas ustedes. Que estén muy bien. Buena semana. Resistencia. Conexión. Vibremos alto para seguir adelante con todo esto. Y nos encontramos el otro miércoles, ¿sí? Y el viernes 12:30 de Chile en Instagram @danza_y_raíz. Live sobre glosario. Pasen el dato. ¿Ya? Abrazo. Nos vemos. Chao, chao.